El Atlántico Norte en invierno no es un mar, es un juicio. El viento llega desde el noroeste a más de 80 kilómetros por hora. La temperatura del agua ronda los 2 grados bajo cero y las olas alcanzan alturas de 12 metros antes de desplomarse con el peso de una catedral. No hay tierra visible en ninguna dirección. No hay señal de radio. No hay guardacostas esperando a 50 millas náuticas. Solo agua negra, cielo gris y el sonido constante del casco golpeando contra el mundo. En esas condiciones, un marinero moderno sin equipo de supervivencia entraría en hipotermia en menos de 3 horas. La deshidratación por exposición salina comenzaría al segundo día. El escorbuto aparecería antes de la 3ª semana. Las infecciones gastrointestinales, favorecidas por el hacinamiento y la humedad perpetua, harían el resto. Los médicos de urgencias de cualquier hospital costero del norte de Europa conocen bien ese perfil clínico. Lo llaman síndrome de exposición oceánica prolongada, y sus estadísticas de supervivencia sin intervención médica son brutales. Y sin embargo, hace más de 1000 años, hombres y mujeres del norte de Europa cruzaron ese mismo océano una y otra vez. Y no una vez, no como hazaña excepcional de unos pocos afortunados. Lo hicieron de manera sistemática, durante generaciones, en embarcaciones de madera sin cubierta, con entre 20 y 40 personas a bordo, durante travesías que podían durar de 6 semanas a 3 meses. Llegaron a Islandia, llegaron a Groenlandia, llegaron a las costas de América del Norte 5 siglos antes de que Cristóbal Colón zarpara de Palos de la frontera, y llegaron en condiciones que cualquier cirujano moderno calificaría como fisiológicamente incompatibles con la supervivencia humana. La pregunta no es si lo hicieron. Las excavaciones arqueológicas en Lance o Meadows, en la isla de Terranova, lo confirman sin margen de duda. Los análisis de ADN antiguo, los textos de las sagas islandesas y los restos de los propios barcos hundidos lo corroboran desde ángulos independientes. La pregunta es cómo. ¿Cómo sobrevivían semanas de exposición al frío extremo sin desarrollar infecciones respiratorias masivas? ¿Cómo mantenían la fuerza física necesaria para remar y maniobrar sin caer en la desnutrición? ¿Cómo evitaban las enfermedades que diezmaban a las tripulaciones de todas las demás civilizaciones marineras de su época, desde los fenicios hasta los mercaderes árabes del Golfo Pérsico? La respuesta no es una sola cosa. No es una planta medicinal secreta. No es una dieta milagrosa. No es una cualidad genética particular, ni la intervención de los dioses que honraban antes de cada travesía. Es algo más interesante, más sofisticado y considerablemente más difícil de creer. Es un sistema completo. Un sistema construido durante siglos de prueba y error, en el ambiente más hostil que la civilización humana ha intentado conquistar. Un sistema que la arqueología moderna apenas está comenzando a comprender en toda su magnitud. Imagina que estás de pie en la proa de una embarcación de madera. No hay nada que te proteja del viento, salvo una capa de lana empapada que pesa el doble de lo que pesaba esta mañana. El suelo bajo tus pies no es suelo, es una tabla curvada que se inclina hasta casi 45 grados con cada ola, y luego se recupera con un golpe sordo que sientes desde los talones hasta la mandíbula. El cielo es del color del hierro viejo, el mar más oscuro todavía, y llevas 19 días navegando sin ver tierra. La temperatura del agua que te rodea está a grados centígrados. Si cayeras por la borda sin chalecos salvavidas, tendrías entre 7 y 10 minutos
antes de que la hipotermia paralizara tus músculos y te arrastrara hacia abajo. El viento catabático del noreste lleva la sensación térmica otros 8 grados por debajo de lo que marca el termómetro. Tus labios están cuarteados. Tienes sal cristalizada en las cejas. Las manos, que llevan semanas alternando entre el remo y las cuerdas del aparejo, han perdido buena parte de su sensibilidad en las puntas de los dedos. Y sin embargo, no estás enfermo. Ninguno de los 26 hombres que navegan contigo está enfermo. Esto es el Atlántico Norte en el mes de septiembre del año 986. No en términos metafóricos, no en un ejercicio de imaginación histórica. Esto es lo que Leif Erikson y sus tripulaciones vivieron en carne propia, en maderas propias, con el mismo viento cortante y el mismo océano negro que existe hoy. Las sagas islandesas lo describen con una frialdad casi administrativa. Partieron de Groenlandia, navegaron durante semanas en dirección suroccidental, encontraron tierra. Lo describen como quien narra un viaje al mercado. Porque para ellos, en cierta medida, lo era. Esa normalidad es lo que más desconcierta a los investigadores modernos. No es solo que sobrevivieran, aunque eso ya sería notable. Es que lo hacían de manera rutinaria, predecible, repetible. Las expediciones vikingas al Atlántico Norte no eran aventuras suicidas ni apuestas de desesperados. Eran operaciones logísticas con tasas de éxito suficientemente altas como para que las familias esperaran el regreso de los navegantes, suficientemente altas como para que se establecieran rutas comerciales estables entre Noruega, las Islas Feroe, Islandia y Groenlandia. Rutas que se mantuvieron activas durante más de 400 años. Compara eso con lo que sabemos de otras tradiciones marítimas de la misma época. Las flotas comerciales árabes del Índico, que navegaban por mares considerablemente más templados, perdían entre el 10 y el 20% de sus tripulaciones en travesías largas por enfermedades relacionadas con la alimentación y la exposición. Las galeras mediterráneas del siglo X, con todo su sofisticado conocimiento náutico, heredado de griegos y romanos, rara vez se aventuraban más de 3 días de distancia de la costa, en parte por el pánico fundado a los brotes de disentería que podían vaciar una embarcación en cuestión de días. Los vikingos, navegando en condiciones objetivamente más extremas, con embarcaciones sin cubierta y sin los recursos médicos de aquellas civilizaciones, mantenían tasas de supervivencia que sus contemporáneos habrían encontrado casi milagrosas. Entonces, ¿qué sabían que los demás no sabían? La respuesta que circula en los libros de texto escolares y en la mayoría de los documentales de televisión es profundamente insatisfactoria. Nos dicen que eran gente dura, forjada por el clima nórdico. Nos hablan de su resistencia natural y de una vaga adaptación genética al frío. Hollywood los presenta como semisalvajes, movidos por la rabia y el instinto, como si la brutalidad fuera suficiente para sobrevivir 3 meses en el Atlántico. Pero la biología no funciona así. La hipotermia no distingue entre un guerrero temido y un granjero sedentario. El escorbuto diezma indistintamente a los fuertes y a los débiles. Las infecciones bacterianas no negocian con la reputación de quien las porta. Si los vikingos sobrevivían donde otros morían, tenía que haber razones concretas, medibles, reproducibles. Y las hay. Las excavaciones arqueológicas de los últimos 40 años han cambiado radicalmente lo que sabemos sobre la vida cotidiana nórdica. En el yacimiento de Hedeby, en el norte de Alemania cerca de la frontera con Dinamarca, los arqueólogos
Han encontrado evidencia de prácticas de higiene y conservación de alimentos sorprendentemente sofisticadas para el siglo X. En Birka, el gran centro comercial vikingo, en la isla sueca de Björkö, las excavaciones iniciadas en el siglo XIX y continuadas sistemáticamente desde 1980 han revelado una sociedad con acceso a recursos médicos y nutricionales que nadie esperaba encontrar. En el asentamiento de Landsocks Meadows, en Terranova, los restos orgánicos recuperados del suelo permafrost han dado a los investigadores una ventana directa hacia los suministros que los vikingos llevaban en sus travesías transatlánticas. Lo que emerge de toda esta evidencia no es la imagen de unos bárbaros afortunados, es la imagen de una civilización que había desarrollado, a través de generaciones de experiencia en el ambiente más hostil de Europa, un sistema integrado de supervivencia que abarcaba la alimentación, la higiene, la medicina preventiva, el diseño de embarcaciones y la gestión del microbioma humano. Un sistema tan eficiente que sus resultados en términos de salud a bordo eran superiores a los de civilizaciones con acceso a la escritura médica griega, a las farmacopeas árabes y a siglos de tradición naval mediterránea. Un sistema que en la mayoría de sus componentes esenciales, la ciencia moderna ha tardado siglos en comprender por qué funcionaba tan bien. Pero antes de revelar ese sistema, hay que destruir algo. Hay que demoler la imagen que probablemente tienes en la mente ahora mismo. Esa imagen construida pacientemente durante décadas por Hollywood y por una tradición historiográfica popular que prefería el espectáculo a la evidencia. La verdad arqueológica sobre los vikingos como navegantes y como civilización es considerablemente más extraña, más sofisticada y más fascinante que cualquier cosa que las películas se hayan atrevido a mostrar. Entender esa verdad correctamente es el primer paso imprescindible para comprender cómo sobrevivían donde todo el resto fallaba. Y ese paso comienza, como casi siempre ocurre con la historia real, por la destrucción de un mito que todos dábamos por sentado. No eran suertudos, no eran genéticamente distintos, no tenían acceso a recursos que otros no pudieran haber utilizado. Tenían algo más valioso que todo eso. Tenían conocimiento. Conocimiento acumulado, sistematizado y transmitido con la misma precisión con la que tallaban los drakars, que los llevaban hasta el borde del mundo conocido. Y ese conocimiento, pieza por pieza, está siendo recuperado hoy por los arqueólogos, los bioquímicos y los historiadores que se niegan a aceptar la explicación fácil. Lo que encontraron cambia la historia de la medicina preventiva, cambia la historia de la nutrición, cambia para siempre la historia de la exploración humana. El vikingo que Hollywood construyó durante décadas es una figura reconocible al instante. Melena enredada, barba descuidada, armadura oxidada manchada de sangre seca. Una actitud de desprecio total hacia cualquier cosa que no sea el combate o el saqueo. Es un icono cultural tan arraigado que aparece en logotipos de equipos deportivos, en series de televisión, con presupuestos de decenas de millones de euros y en el imaginario colectivo de prácticamente cualquier país del mundo occidental. El problema es que esa imagen no tiene prácticamente ningún respaldo arqueológico. Es una construcción narrativa, una proyección romántica del siglo XIX sobre una civilización que en realidad era algo completamente diferente. No era suciedad lo que definía a los nórdicos, era precisamente lo contrario. En el año 1979,
Los arqueólogos que trabajaban en las excavaciones de Coppergate, en la ciudad inglesa de York, abrieron una zanja en un solar que iba a ser convertido en aparcamiento. Lo que encontraron bajo la superficie cambió para siempre la percepción académica de la vida vikinga. El yacimiento, que correspondía al asentamiento escandinavo de Jorvik, datado principalmente en el siglo X, conservaba, gracias a las condiciones anaeróbicas del suelo, una cantidad extraordinaria de objetos orgánicos que normalmente se descomponen sin dejar rastro. Entre los hallazgos había huesos, cuero, textiles, semillas y restos de alimentos. Pero también había algo que nadie esperaba encontrar en tal abundancia: artículos de higiene personal, peines de hueso y asta de ciervo, tallados con una precisión notable, pinzas de metal para depilar y pequeñas cucharillas metálicas diseñadas específicamente para limpiar el interior de las orejas. Todos en cantidades que sugerían uso doméstico cotidiano, no objetos de lujo reservados para la élite. Pero Coppergate no era un caso aislado. En Edevi, el gran puerto comercial vikingo, situado en lo que hoy es el norte de Alemania, cerca de la frontera con Dinamarca, las excavaciones sistemáticas iniciadas a finales del siglo XX han revelado un patrón idéntico. Las tumbas de Edevi, independientemente del estatus social del individuo enterrado, contienen con una regularidad llamativa el mismo conjunto básico de utensilios de aseo: peines, pinzas, cucharillas auriculares, no como objetos decorativos ni como símbolos de estatus, sino como herramientas de uso personal tan fundamentales que se consideraban imprescindibles para el viaje al más allá. Un hombre podía ser enterrado sin armas si su familia no podía permitírselas, pero casi nadie era enterrado sin su peine. La frecuencia con la que aparece este objeto en el registro funerario vikingo es estadísticamente extraordinaria, y su interpretación arqueológica es inequívoca. El cuidado del cabello y de la apariencia personal no era un lujo ocasional, sino una práctica regular e importante. El yacimiento de Birka, en la isla sueca de Björkö, en el lago Mälaren, añade otra dimensión a este cuadro. Birka fue uno de los principales centros comerciales del mundo vikingo entre aproximadamente el año 750 y el año 975, cuando fue abandonado. Sus cementerios, con más de 1000 tumbas excavadas a lo largo de más de 100 años de trabajo arqueológico, constituyen uno de los conjuntos funerarios más estudiados del norte de Europa. Los análisis de los ajuares funerarios de Birka muestran que los habitantes tenían acceso a aceites aromáticos importados desde el Mediterráneo y desde el mundo árabe, utilizados probablemente en el cuidado de la piel y el cabello. El comercio de estos productos era suficientemente significativo como para generar rutas comerciales estables que conectaban Escandinavia con Bagdad a través de los ríos de la actual Rusia. Un pueblo indiferente a su higiene personal no habría construido redes comerciales internacionales para importar aceites cosméticos. Aquí es donde la evidencia textual árabe resulta devastadora para el mito hollywoodense. En el año 921, el diplomático y viajero Ahmad ibn Fadlan fue enviado por el califa de Bagdad como embajador al rey de los volgabúlgaros en la actual Rusia. Durante su viaje encontró un grupo de mercaderes escandinavos, a los que llamó Rus, acampados junto al río Volga, y los describió con detalle en un relato que los historiadores consideran una fuente de primera mano de extraordinario valor. Su descripción incluye referencias a la higiene diaria de los Rus. Se lavaban las manos y la cara cada mañana
en agua que una sirvienta llevaba en una gran jofaina. Ibn Fadlan, con sus propias costumbres de higiene islámica, encontraba repugnante que todos usaran el mismo recipiente. Pero el punto fundamental es que se lavaban, todos, cada día. En el contexto de la Europa del siglo X, donde tratados médicos recomendaban no bañarse más de 2 o 3 veces al año, esa práctica nórdica era radicalmente excepcional. Las sagas islandesas, compuestas entre los siglos XII y XIV, pero que describen costumbres de los siglos IX al XI, contienen referencias abundantes a los baños colectivos en piscinas de agua caliente geotérmica. La palabra islandesa para el sábado, laugardagur, significa literalmente día del baño, y ese nombre refleja una práctica semanal de higiene profunda, suficientemente arraigada en la cultura nórdica como para marcar la estructura temporal de la semana entera. El baño semanal era una institución social, no un acto excepcional. Mientras los vikingos se bañaban los sábados, en la Europa carolingia y en los reinos anglosajones, la mayoría de la población jamás había sumergido el cuerpo entero en agua en toda su vida adulta. No era una diferencia de grado, era una diferencia de civilización. La diferencia no era solo estética, era profundamente epidemiológica. Los piojos y los parásitos cutáneos son vectores de transmisión de tifus, fiebre recurrente y otras enfermedades infecciosas que diezmaban periódicamente a las poblaciones medievales europeas. Un cuidado regular del cabello con peine fino, combinado con baños frecuentes y el uso de aceites que dificultan la adhesión de los parásitos, reduce de manera estadísticamente significativa la carga parasitaria en una población embarcada. Los vikingos no sabían nada de vectores ni de bacterias en términos modernos, pero habían aprendido a través de generaciones de experiencia práctica que determinadas rutinas de higiene estaban correlacionadas con una mejor salud a bordo. No necesitaban la teoría microbiológica para aplicar correctamente sus conclusiones empíricas. Esto no convierte a los vikingos en una civilización de ascetas impecables. Sus ciudades tenían problemas sanitarios reales y las evidencias de parásitos intestinales en los análisis de suelo de Hedeby y Coppergate demuestran que la infestación fecal del entorno doméstico era un problema persistente. Pero la comparación con sus contemporáneos europeos no admite mucha discusión. En términos de higiene personal, los escandinavos del siglo X estaban generaciones por delante de los pueblos con los que comerciaban, a los que saqueaban y a los que en ocasiones gobernaban. Esa ventaja higiénica era, en el contexto de travesías oceánicas largas y hacinadas, una diferencia que podía medir la distancia entre llegar a puerto o desaparecer en el Atlántico. No era suerte, era método, pero la higiene personal, por sofisticada que fuera, solo resolvía una parte del problema. Un cuerpo limpio sigue siendo un cuerpo que necesita comer. Y en el Atlántico Norte, a semanas de cualquier costa, sin refrigeración, sin conservantes químicos y con la humedad del mar penetrando en cada rincón de la embarcación, mantener alimentos seguros y nutritivos durante meses era un desafío de ingeniería casi tan formidable como la propia travesía. Ese es el terreno donde los vikingos desplegaron su innovación más sorprendente, la que los bioquímicos modernos han tardado siglos en descifrar completamente. Considera lo que significa alimentar a 25 hombres durante 6 semanas en alta mar. No en términos románticos ni abstractos, sino en términos de peso, volumen, densidad calórica y estabilidad microbiológica. Cada persona necesita
entre 2.500 y 3.500 calorías diarias solo para mantener las funciones básicas en condiciones de frío extremo y esfuerzo físico continuado. Multiplica eso por 25 hombres y por 42 días de travesía y obtienes una cifra que supera los 2.600.000 calorías. Todo ese alimento tiene que caber en una embarcación que mide entre 16 y 24 metros de eslora. Todo tiene que mantenerse comestible, a pesar de la humedad del mar, las variaciones de temperatura y la imposibilidad absoluta de refrigeración. Y no puede provocar intoxicaciones alimentarias en una tripulación que, si cae enferma en masa, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Los arqueólogos que analizaron los restos orgánicos del asentamiento vikingo de Lance o Meadows en la costa noreste de la isla de Terranova encontraron evidencia directa de los suministros que los nórdicos llevaban en sus travesías transatlánticas. Entre los residuos conservados en el suelo helado había restos de nueces, bayas secas, granos procesados y, de manera muy significativa, grandes cantidades de huesos de bacalao que mostraban señales inequívocas de un procesado específico. Los huesos estaban limpios de manera sistemática, cortados de una forma particular, que los investigadores reconocieron de inmediato, porque la misma técnica se sigue utilizando hoy en las costas noruegas e islandesas. Estaban produciendo stockfish, el bacalao seco al viento ártico, que se convertiría en el alimento de alta mar más eficiente que ninguna civilización marítima haya desarrollado jamás. El stockfish, llamado en nórdico antiguo skreid, es una solución de ingeniería bioquímica disfrazada de comida simple. El bacalao se eviscera, se decapita y se cuelga al aire libre durante entre 2 y 3 meses en las condiciones específicas del Ártico noruego. Temperaturas que oscilan entre 0 y 10 grados centígrados, viento constante y baja humedad. Bajo esas condiciones, el bacalao pierde aproximadamente el 80% de su peso en agua, mientras retiene casi la totalidad de sus proteínas y una parte sustancial de sus grasas. El resultado es una tableta de proteína pura, tan dura que los marineros medievales la usaban como improvisado material de construcción en emergencias, que puede conservarse a temperatura ambiente durante años sin descomponerse. 1 kilogramo de stockfish equivale en contenido proteico a aproximadamente 5 kilogramos de bacalao fresco. Para una tripulación vikinga, era el equivalente funcional de los suplementos proteicos de alta densidad que los atletas modernos llevan a sus entrenamientos. Pero el stockfish no era la única solución en la despensa del Drakkar. El skyr, que muchos lectores conocen hoy como el yogur islandés que aparece en los estantes de los supermercados europeos, era en el siglo X algo considerablemente más importante que un producto lácteo de moda. El skyr es el resultado de fermentar leche descremada con bacterias lácticas específicas hasta obtener un producto con una concentración de proteínas excepcionalmente alta, una acidez que inhibe el crecimiento de patógenos y una vida útil que, correctamente almacenado en recipientes sellados, podía superar varios meses, incluso sin refrigeración. Los análisis isotópicos realizados sobre los dientes de individuos vikingos exhumados en Islandia y en las Islas Feroe revelan patrones de consumo de proteínas lácteas fermentadas que son consistentes con una ingesta regular y abundante de este tipo de productos durante toda la vida. No era un alimento de emergencia, era un pilar fundamental de la dieta nórdica en tierra y en el mar. La carne se preservaba mediante una combinación de técnicas
que los vikingos habían perfeccionado durante generaciones de inviernos árticos. El ahumado en frío, realizado durante días en estructuras especializadas, que los arqueólogos han identificado en prácticamente todos los asentamientos nórdicos de cierta entidad, producía carnes con una carga bacteriana reducida drásticamente y un contenido de humedad lo suficientemente bajo como para resistir el viaje oceánico. La salazón con sal marina, extraída por evaporación en las costas noruegas y danesas, añadía una capa adicional de protección antimicrobiana que los vikingos aplicaban tanto a carnes como a pescados de manera sistemática. Los análisis de los residuos adheridos a vasijas cerámicas encontradas en Edeby y en los asentamientos de las Islas Orcadas revelan la presencia de compuestos orgánicos compatibles con la conservación de grasas animales y lacticinios fermentados, confirmando que el almacenamiento de alimentos en estas comunidades era una práctica organizada y técnicamente sofisticada. Hay un producto más en esta despensa oceánica que merece atención especial, porque su importancia médica no fue comprendida plenamente hasta el siglo XX. El suero de mantequilla, llamado en nórdico antiguo misa, es el líquido que queda después de batir la crema hasta obtener mantequilla. Es un producto con bajo contenido graso, relativamente ácido, rico en proteínas de suero y en lactosa fermentada, y que en las condiciones frías del Atlántico Norte podía mantenerse bebible durante semanas en recipientes de cuero o madera. Los vikingos lo consumían regularmente durante las travesías, probablemente sin sospechar que ese hábito los estaba protegiendo de una amenaza que mataría a millones de marineros europeos durante los 5 siglos siguientes. El suero de mantequilla contiene cantidades modestas, pero significativas de vitamina C. No las cantidades de una naranja, pero suficientes para mantener a raya el escorbuto en individuos que también consumían pescado seco y bayas silvestres deshidratadas antes de partir. El escorbuto que destruyó las tripulaciones de Vasco de Gama, de Magallanes y de tantos otros exploradores del siglo XV y XVI en adelante era, en términos nutricionales, una enfermedad que los vikingos nunca llegaron a experimentar con la virulencia que atormentó a sus sucesores históricos. Esta es la parte donde la comparación histórica se vuelve verdaderamente incómoda para la narrativa tradicional de progreso. Los grandes exploradores europeos de la era de los descubrimientos, armados con siglos de tradición universitaria, con tratados médicos heredados de Galeno y Avicena, con barcos cubiertos y con sistemas de almacenamiento vastamente superiores a los de los dracars vikingos, morían de escorbuto a miles. Vasco de Gama perdió más de la mitad de su tripulación en su primer viaje a la India en el año 1497. La segunda expedición de Jacques Cartier al Canadá en el año 1535 casi termina en tragedia total, cuando el escorbuto paralizó a prácticamente toda la tripulación, antes de que los indígenas locales les enseñaran a preparar una infusión de corteza de abeto. Los vikingos, 5 siglos antes, cruzaban el mismo Atlántico Norte sin registrar episodios de ese tipo en sus crónicas. No porque fueran más resistentes biológicamente, porque comían mejor. El sistema de conservación vikingo, visto en su conjunto, no era una colección de trucos de cocina preindustriales. Era una cadena integrada de decisiones técnicas, cada una de las cuales resolvía un problema específico, de manera que también contribuía a resolver los problemas de las otras. El stockfish aportaba proteínas y durabilidad. El skyr aportaba proteínas,
probióticos y estabilidad microbiológica. Los ahumados y las salazones añadían calorías densas y protección bacteriana. El suero de mantequilla prevenía la carencia vitamínica crítica. Ninguno de esos elementos por separado habría sido suficiente. Todos juntos constituían un sistema nutricional oceánico que ninguna otra civilización marítima de su época había conseguido igualar. Pero incluso un sistema alimentario perfecto tiene un límite. No puede resolver el problema del agua potable en alta mar. No puede regular la temperatura corporal cuando el viento ártico lleva horas golpeando los mismos tejidos. Y no puede construir la inmunidad que solo se adquiere desde la infancia. Para eso, los vikingos tenían algo que la mayoría de los historiadores ha tardado mucho en apreciar correctamente: el barco mismo. El drakkar vikingo es probablemente la embarcación más malinterpretada de la historia naval. La imagen popular lo presenta como un instrumento de guerra primitivo, una plataforma de combate ruidosa y cruda, movida por la fuerza bruta de remeros que apenas caben entre sus bancadas. Pero eso es leer el barco desde la perspectiva equivocada. Leerlo como un arma cuando en realidad era, ante todo, una máquina de supervivencia. Cada decisión de diseño en un drakkar, desde la curvatura del casco hasta el tipo de madera empleada en cada parte estructural, respondía a siglos de experiencia acumulada en el ambiente más exigente que ningún constructor naval europeo había intentado dominar. No era ingeniería intuitiva, era ingeniería empírica de precisión extraordinaria, desarrollada a través de generaciones de fracasos y ajustes en el mar más implacable del mundo. El rasgo más característico del casco vikingo es su construcción en tinglar, lo que los anglosajones llamaron clinker built, y los historiadores navales modernos denominan construcción a tingladillo. En este método, las tablas del casco se superponen en sus bordes como las escamas de un pez, roblonadas entre sí con clavos de hierro y calafateadas con lana empapada en alquitrán de abedul. El resultado es un casco extraordinariamente flexible, capaz de torcer y deformarse ligeramente bajo la presión de las olas en lugar de resistirlas de manera rígida. Los ingenieros navales del Instituto Tecnológico de Roskilde, en Dinamarca, que desde los años 70 han construido y navegado réplicas funcionales de drakkars, documentaron que esta flexibilidad reduce dramáticamente las tensiones estructurales en mar gruesa, aumentando tanto la durabilidad del casco como la comodidad relativa de la travesía. Pero esa misma flexibilidad tiene una consecuencia fisiológica que rara vez se menciona. El movimiento rítmico y suave del casco flexible genera un patrón de balanceo más predecible y menos violento que el de los cascos rígidos, lo que reduce significativamente los efectos del mareo crónico y sus consecuencias en la capacidad funcional de la tripulación. El problema del agua dulce en alta mar es uno de los más brutales que enfrenta cualquier civilización marítima. La deshidratación mata más rápido que el hambre, y en el Atlántico Norte, rodeados de agua salada inutilizable para el consumo, las tripulaciones vikingas necesitaban sistemas confiables de aprovisionamiento hídrico para travesías de hasta 6 semanas. Las excavaciones de los barcos de Roskilde, 5 embarcaciones vikingas encontradas en el fiordo danés de Roskilde en el año 1962 y conservadas en el museo que lleva ese nombre, revelaron la presencia de sistemas de almacenamiento de líquidos en barriles de roble y recipientes de cuero sellados con grasa animal. Pero la verdadera solución al problema del agua
no era solo el almacenamiento, era la sustitución parcial. La cerveza de baja graduación alcohólica, elaborada con granos malteados y conservada en barriles, era uno de los líquidos embarcados de manera estándar en las expediciones vikingas. No por razones de entretenimiento, aunque ese efecto no era despreciado, sino porque el proceso de fermentación cervecera produce un ambiente ligeramente ácido que elimina la mayoría de los patógenos bacterianos que habrían convertido el agua almacenada en una fuente de disentería mortal en cuestión de días. El aprovisionamiento de agua también se complementaba con la recolección activa durante la travesía. Las velas de los drakars, confeccionadas con lana tratada con lanolina o grasa animal, actuaban como superficies colectoras de lluvia que podían dirigirse hacia recipientes de almacenamiento durante las precipitaciones frecuentes del Atlántico Norte. Las crónicas de las sagas mencionan ocasionalmente el uso de hielo marino en el proceso de descongelación para obtener agua potable, una práctica que funciona porque el hielo marino viejo, con más de un año de antigüedad, ha perdido la mayor parte de su contenido salino por sublimación y lavado de las olas. Los navegantes nórdicos que frecuentaban las rutas del Ártico habían aprendido a distinguir el hielo viejo del reciente por su color y textura, convirtiendo lo que parece un detalle menor en un recurso hídrico de emergencia potencialmente vital. Estas no eran improvisaciones desesperadas, eran protocolos establecidos, transmitidos de generación en generación, dentro de una tradición naval que valoraba el conocimiento práctico por encima de cualquier otro tipo de saber. La gestión del calor corporal en cubierta abierta era otro problema para el que los vikingos habían encontrado soluciones que van mucho más allá de lo que la ropa de abrigo convencional podría sugerir. La lana nórdica, procedente de razas de ovejas, adaptadas durante milenios a los inviernos árticos, tiene propiedades termorreguladoras que los textiles sintéticos modernos todavía no consiguen superar completamente en condiciones de humedad extrema. A diferencia del algodón, que pierde prácticamente toda su capacidad aislante cuando se moja, la lana retiene hasta el 70% de su capacidad de aislamiento térmico, incluso completamente empapada, gracias a la estructura microscópica rizada de la fibra y a su contenido natural de lanolina. Los estudios realizados sobre fragmentos de textiles recuperados en Greenland, en los asentamientos vikings datados entre los siglos X y XV, confirman que las prendas de lana nórdica estaban tejidas con una densidad y un procesado específicamente optimizados para la retención térmica en condiciones de humedad. Un nivel de sofisticación textil que los análisis de fibra modernos califican como técnicamente avanzado, incluso con los estándares actuales. Por la noche, cuando la temperatura caía a niveles potencialmente letales, la solución vikinga era radicalmente colectiva. Los tripulantes dormían apretados bajo los remos almacenados, cubiertos con pieles de animales marinos y compartiendo el calor corporal en grupos de 3 personas. Esta práctica, que cualquier observador moderno podría desestimar como simple falta de alternativas, tenía consecuencias inmunológicas que los investigadores no comenzaron a estudiar sistemáticamente hasta la segunda mitad del siglo XX. El contacto físico estrecho entre individuos que han crecido en la misma comunidad no solo genera calor, genera intercambio microbiano. Los microorganismos del sistema digestivo, de la piel y de las vías respiratorias de los miembros de una comunidad cerrada tienden hacia un equilibrio compartido que,
en individuos expuestos desde la infancia, construye una robustez inmunológica colectiva. En términos modernos, podríamos hablar de un microbioma comunitario, compartido, que preparaba a cada individuo para resistir exactamente los patógenos a los que sus compañeros de embarcación también podían estar expuestos. Este factor del microbioma temprano es probablemente el elemento menos intuitivo y más profundamente determinante de la resistencia vikinga a las enfermedades en el mar. Los niños que crecían en las comunidades costeras nórdicas estaban expuestos desde los primeros meses de vida a un conjunto extraordinariamente diverso de microorganismos, los de los animales de granja con los que convivían en los mismos edificios durante el invierno, los de los alimentos fermentados que constituían una parte central de la dieta familiar desde el destete, los de las aguas frías de los fiordos en los que se bañaban semanalmente, y los de la materia orgánica descompuesta de los suelos turbosos escandinavos. Esa exposición temprana y masiva construía sistemas inmunológicos con un repertorio de respuesta bacteriana y viral que los habitantes de ambientes más controlados y menos expuestos simplemente no poseían. No era fortaleza innata, era una educación inmunológica completa que comenzaba en la cuna y culminaba, décadas después, en la cubierta de un dracar cruzando el Atlántico. El barco vikingo, visto con esta perspectiva, era mucho más que un vehículo. Era el escenario final de un proceso de preparación fisiológica que había comenzado generaciones antes. Cada tripulante embarcaba con un cuerpo entrenado para ese ambiente específico desde la infancia, vestido con materiales optimizados para sus condiciones exactas, alimentado con productos diseñados para mantener su función durante semanas sin tierra a la vista y hidratado con líquidos que no podían matarlo. Pero incluso ese sistema tan elaborado tenía una grieta, heridas de combate, tormentas que rompían mástiles y aplastaban extremidades, infecciones que se abrían paso a través del tejido dañado por el frío prolongado. Para esas amenazas que ningún diseño de barco ni ningún sistema de higiene podía prevenir por completo, los vikingos habían desarrollado algo que los historiadores tardaron mucho tiempo en tomar en serio: una práctica médica preventiva y curativa con base en los recursos naturales del norte que en algunos aspectos fundamentales la farmacología moderna acaba de empezar a validar. En el año 2016, un equipo de investigadores de la Universidad de Copenhague publicó los resultados de un análisis químico exhaustivo de los contenidos de un pequeño cofre de madera recuperado de una tumba femenina en el yacimiento de Firkat, en el norte de Dinamarca. La tumba, datada a finales del siglo X, pertenecía a una mujer de entre 25 y 35 años, a la que los arqueólogos identificaron, por los objetos que la acompañaban, como una volva, una practicante de las artes adivinatorias y sanadoras en la sociedad nórdica. El cofre contenía semillas de henbane, una planta con propiedades analgésicas y sedantes que los textos medievales mencionan como calmante del dolor. Pero lo que llamó la atención de los investigadores no fue solo la presencia de esa planta, fue la precisión con la que estaba almacenada, separada de los demás contenidos del cofre, en un compartimento propio, como si quien la guardaba entendiera perfectamente que necesitaba ser dosificada con cuidado. No era magia, era farmacología empírica. El conocimiento médico vikingo ha sido históricamente subestimado de manera sistemática,
en parte porque los textos que lo documentan son escasos y tardíos, y en parte porque la tradición historiográfica occidental tendió durante siglos a situar el origen de la medicina europea exclusivamente en las tradiciones griega y árabe. Pero la arqueología de las últimas décadas ha revelado una imagen considerablemente más compleja. Las excavaciones en asentamientos nórdicos de Noruega, Islandia y las islas británicas han encontrado de manera recurrente depósitos de plantas medicinales almacenadas con un nivel de organización que implica conocimiento especializado. Angélica, enebro, milenrama, bardana y musgos específicos del Ártico aparecen en contextos domésticos y en contextos rituales, que los investigadores interpretan como indicadores de una práctica médica diferenciada y transmitida deliberadamente dentro de las comunidades nórdicas. No era medicina de emergencia improvisada, era un corpus de conocimiento acumulado con la misma seriedad con la que se transmitía la navegación o la herrería. La Angélica, conocida en nórdico antiguo como Hvan, merece atención especial porque su presencia en el registro arqueológico vikingo es extraordinariamente consistente. Esta planta umbelífera, nativa de las regiones subárticas de Escandinavia e Islandia, era cultivada activamente en los jardines de los asentamientos nórdicos y aparece mencionada repetidamente en los textos de las sagas como remedio para dolencias digestivas, infecciones respiratorias y fatiga extrema. Los análisis fitoquímicos modernos de la Angélica han identificado en ella compuestos cumarínicos con propiedades antiinflamatorias y antibacterianas moderadas, furanocumarinas con actividad antifúngica demostrada y aceites esenciales que presentan efectos broncodilatadores en estudios in vitro. La planta que los vikingos masticaban durante las travesías para aliviar el malestar estomacal y la tos húmeda resultó contener exactamente los compuestos que los farmacólogos habrían diseñado para tratar esos síntomas específicos. La coincidencia es demasiado precisa para ser casual. Era conocimiento empírico, funcionalmente correcto. El aceite de hígado de bacalao es otro elemento de la farmacopea vikinga, cuya importancia médica tardó siglos en ser comprendida por la ciencia occidental. Los nórdicos extraían y consumían este aceite de manera rutinaria, tanto en tierra como a bordo, sin tener ninguna manera de saber que estaban ingiriendo las concentraciones más altas de vitamina D que ningún alimento natural puede proporcionar. La deficiencia de vitamina D, que afecta al sistema inmunológico de maneras que los investigadores siguen descubriendo en la actualidad, es especialmente prevalente en poblaciones que viven en latitudes altas con poca exposición solar. Exactamente las condiciones de las comunidades costeras noruegas e islandesas durante los meses de invierno. El aceite de hígado de bacalao, tomado regularmente desde la infancia como los escandinavos hacían, mantenía los niveles séricos de vitamina D en rangos funcionales durante todo el año, incluidos los meses de travesía oceánica en los que la exposición solar era mínima. Que la medicina científica no redescubriera formalmente las propiedades antirraquíticas del aceite de hígado de bacalao hasta el siglo XIX no significa que los vikingos no se estuvieran beneficiando de ellas 1000 años antes. La milenrama, conocida como Blodstodbyr en el nórdico antiguo, cuyo nombre literalmente traducido significa la que detiene la sangre, era el recurso de primeros auxilios más inmediato en la medicina vikinga, de campaña y de travesía. Las propiedades hemostáticas de la milenrama, es decir, su capacidad para reducir el sangrado en heridas superficiales, están bien documentadas en la literatura fitoquímica moderna
y se atribuyen a su contenido en aquileína y en compuestos flavonoides que favorecen la agregación plaquetaria. Los textos de las sagas mencionan su aplicación directa sobre heridas en combate, y los hallazgos arqueológicos en sitios de batalla nórdicos han encontrado en ocasiones fragmentos de esta planta en asociación con restos humanos que presentan traumatismos compatibles con heridas de arma. Lo que los sanaderos vikingos describían como una planta que cerraba las heridas era, en términos moleculares, un agente hemostático con base empírica sólida que los cirujanos militares de los siglos posteriores habrían encontrado completamente justificado. Las algas marinas constituían otro recurso medicinal y nutricional que los vikingos explotaban de manera que la bioquímica moderna ha tardado en apreciar completamente. Varios tipos de algas del Atlántico Norte, especialmente el dulce y el bladderwrack, eran recolectadas y consumidas por las comunidades nórdicas costeras de manera regular. Estas algas son fuentes excepcionalmente ricas en yodo, en minerales traza y en mucopolisacáridos con propiedades antiinflamatorias documentadas. En el contexto de una travesía oceánica, donde el acceso a minerales esenciales podía verse comprometido por semanas de dieta monótona basada en proteínas animales, las algas almacenadas y consumidas a bordo funcionaban como un suplemento mineral de amplio espectro que ninguna otra fuente alimentaria disponible en el Drakkar podía proporcionar. La ingesta regular de algas también aporta compuestos yodados que refuerzan la función tiroidea, una glándula cuyo buen funcionamiento es crítico para la regulación térmica en ambientes fríos. Los vikingos no sabían nada de tiroides ni de yodo, pero habían aprendido que comer algas durante las travesías estaba correlacionado con una mejor tolerancia al frío. El mecanismo era desconocido. El resultado, no. El tratamiento de las heridas infectadas, que en la Europa medieval mataría a más combatientes que los propios golpes que las causaban, también recibía en la práctica médica vikinga soluciones empíricamente fundadas. La miel, cuyas propiedades antibacterianas son hoy reconocidas y estudiadas en el contexto de la resistencia a antibióticos, aparece mencionada en los textos médicos nórdicos tardíos como agente de curación de heridas, y las excavaciones de Hedeby han revelado residuos compatibles con cera y miel en contextos que los arqueólogos interpretan como espacios de procesado medicinal. El musgo esfagno del Ártico, que fue utilizado masivamente como apósito absorbente en la Primera Guerra Mundial por sus propiedades de retención hídrica y su ambiente ligeramente ácido inhibidor de bacterias, aparece en contextos funerarios vikingos en posiciones anatómicas que sugieren su uso como material de vendaje. Ninguno de estos recursos requería comprensión microbiológica para ser eficaz. Requería observación sistemática y memoria colectiva, que es exactamente lo que las comunidades nórdicas habían cultivado durante generaciones. El cuadro que emerge de toda esta evidencia es el de una civilización que había construido, sin lenguaje científico y sin instituciones académicas, un sistema de medicina preventiva y curativa funcionalmente equivalente a muchos aspectos de la medicina militar del siglo XIX. No tenían microscopios, no tenían teoría germinal, pero tenían algo que en la práctica producía resultados similares: siglos de observación rigurosa, transmisión cuidadosa del conocimiento a través de especialistas reconocidos, y una cultura que valoraba la salud del grupo como condición imprescindible para la supervivencia colectiva. La volva de Firkat, con su cofre cuidadosamente organizado de plantas medicinales,
no era una curandera supersticiosa. Era la depositaria de un conocimiento farmacológico que funcionaba. Y ese conocimiento, combinado con todo lo que ya sabemos sobre la higiene, la nutrición y el diseño del barco, revela que la resistencia vikinga a la enfermedad no era ningún misterio. Era el resultado de un sistema que ninguna otra civilización de su época había integrado con la misma coherencia y la misma eficacia comprobada. Hay un experimento mental que los historiadores de la medicina naval repiten con frecuencia cuando intentan explicar la resistencia vikinga a la enfermedad. Imagina dos barcos que zarpan en el mismo año, desde latitudes similares hacia destinos igualmente lejanos. El primero lleva médicos formados en la tradición galénica, farmacopeas heredadas de siglos de medicina árabe, bodegas cubiertas y sistemas de almacenamiento que los vikingos habrían considerado lujosos. El segundo lleva a 2 docenas de nórdicos con ropa de lana, barriles de cerveza ácida, bacalao seco y la memoria colectiva de generaciones de experiencia oceánica. Históricamente, las probabilidades de que la tripulación del segundo barco llegara a destino en mejor estado de salud que la del primero son sorprendentemente altas. Y eso no es una paradoja. Es la evidencia más clara de que la salud en el mar no dependía del conocimiento teórico, sino de la integración sistémica de prácticas correctas. Las civilizaciones marineras del Mediterráneo disponían de ventajas que los vikingos nunca tuvieron. Los mercaderes árabes del Golfo Pérsico navegaban en mares con temperaturas del agua entre 15 y 25 grados centígrados, en rutas que raramente los alejaban de tierra durante más de 10 días consecutivos, y con acceso a frutas frescas en cada escala portuaria que prevenían naturalmente el escorbuto sin necesidad de ninguna planificación especial. Las galeras bizantinas del Mediterráneo oriental operaban en un mar lo suficientemente pequeño y bien cartografiado como para que la mayoría de sus tripulaciones durmiera en tierra la mayoría de las noches, evitando el hacinamiento prolongado que convierte una embarcación en un vector de enfermedad. Los fenicios, con toda su brillante tradición naval, raramente aventuraban sus barcos más allá de las columnas de Hércules en el Atlántico abierto. Y cuando lo hacían, seguían la costa con una fidelidad que hacía sus travesías fundamentalmente distintas a las expediciones de mar abierto vikingas. Los nórdicos, en cambio, navegaban en el peor océano del planeta, alejados de tierra durante semanas, en embarcaciones sin cubierta, con temperaturas del agua que mataban en minutos y sin ninguna de las ventajas geográficas de sus contemporáneos meridionales. Y sobrevivían a tasas que sus homólogos del sur habrían encontrado difíciles de creer. Los experimentos de navegación realizados por el Museo de Barcos Vikingos de Roskilde han aportado validación moderna a muchas de las prácticas históricas que los documentos escritos apenas insinúan. Desde los años 80 del siglo XX, tripulaciones de voluntarios entrenados han navegado réplicas funcionales de dracars en las mismas rutas que utilizaron los nórdicos históricos, incluyendo la travesía del Atlántico Norte hacia Islandia y la ruta costera de Noruega hasta las Islas Feroe. Los registros médicos de estas expediciones modernas, con tripulantes que seguían dietas y protocolos de higiene basados en la evidencia arqueológica, confirman de manera sistemática que las tasas de enfermedad son notablemente bajas en comparación con lo que los investigadores esperaban dado el nivel de exposición ambiental. Los tripulantes que consumían stockfish, skyer y cerveza de baja graduación
como parte de su dieta experimental, mostraron marcadores inflamatorios significativamente menores que grupos de control sometidos a condiciones similares de frío y esfuerzo físico, pero con dietas modernas convencionales. Los que dormían en el patrón de agrupamiento colectivo vikingo mantenían temperaturas corporales nocturnas más estables que los que dormían de manera individual bajo condiciones idénticas de temperatura exterior. No era romanticismo histórico lo que estaba siendo confirmado, era ingeniería. Lo que hace que el sistema vikingo sea verdaderamente notable no es ninguno de sus componentes individuales. Cada elemento por separado, la higiene personal, la conservación de alimentos, el diseño del barco, el microbioma compartido, la farmacopea botánica, existía en mayor o menor medida en otras civilizaciones de la época. Los árabes tenían prácticas de higiene igualmente avanzadas. Los romanos habían desarrollado técnicas de conservación mediante salazón y vinagre, que en algunos aspectos superaban a las nórdicas. Los constructores navales polinesios habían desarrollado diseños de casco con propiedades de flexibilidad comparables a las de los drácars, adaptadas a las condiciones del Pacífico, lo que ninguna otra civilización marítima del siglo X había conseguido era integrar todos esos elementos en un sistema coherente, transmitido culturalmente de generación en generación y aplicado de manera consistente en condiciones oceánicas extremas. La integración era la innovación, no una tecnología concreta, sino la arquitectura invisible que conectaba todas las tecnologías en una respuesta unificada al problema de sobrevivir meses en el Atlántico Norte. La transmisión cultural de este conocimiento integrado era en sí misma una tecnología de supervivencia. Los jóvenes nórdicos que aspiraban a convertirse en navegantes experimentados pasaban años aprendiendo no solo a remar y a leer las estrellas, sino a preparar los alimentos correctos para el viaje, a identificar las plantas medicinales útiles en su región y a mantener los rituales de higiene en condiciones de hacinamiento extremo. Aprendían también a gestionar las jerarquías a bordo que determinaban quién dormía dónde, quién tenía acceso a qué recursos y cómo se distribuía el esfuerzo físico para evitar el agotamiento prematuro de los individuos más críticos para la maniobra del barco. Este sistema de aprendizaje no estaba escrito en ningún manual. Vivía en la práctica, en la observación de los mayores y en la memoria oral de una cultura que valoraba el conocimiento práctico, verificado con la misma intensidad con la que otras culturas valoraban la escritura o la filosofía. Cuando ese sistema de transmisión se interrumpió, cuando el asentamiento en Groenlandia entró en colapso entre los siglos XIV y XV por una combinación de cambio climático, presión inuit y desconexión comercial con Noruega, el conocimiento no sobrevivió mucho tiempo a la comunidad que lo practicaba. Lo que tardó siglos en construirse se perdió en pocas generaciones. Esa pérdida tiene consecuencias históricas que apenas comenzamos a valorar en su magnitud correcta. Cuando los exploradores portugueses y españoles del siglo XV lanzaron sus grandes expediciones oceánicas hacia el Atlántico y más allá, lo hicieron sin el sistema integrado que los vikingos habían desarrollado y perdido. Llevaban barcos con cubierta y con bodegas más grandes, lo cual era una ventaja objetiva en términos de almacenamiento. Pero no llevaban el bacalao fermentado ni el suero de mantequilla que mantenían los niveles de vitamina C durante semanas de travesía, sin tierra a la vista. No practicaban los rituales de higiene personal semanales que reducían la carga parasitaria
en el espacio hacinado de la embarcación. No habían construido desde la infancia el microbioma compartido que les habría dado resistencia colectiva a los patógenos a bordo. El resultado fue una catástrofe sanitaria sistemática que los historiadores de la medicina naval califican como uno de los mayores obstáculos al progreso de la exploración geográfica en la historia humana. Vasco de Gama, Fernando de Magallanes, Jacques Cartier, todos comandaron expediciones devastadas por enfermedades que los vikingos habían sabido prevenir 5 siglos antes. La historia de la exploración no es siempre un progreso lineal ascendente. A veces es el olvido de lo que ya se sabía. Y aquí está el principio que todo esto revela, el que trasciende a los vikingos y trasciende a la historia naval y llega a algo más fundamental sobre cómo los seres humanos resuelven problemas que parecen imposibles. Cuando las condiciones son suficientemente extremas, cuando la presión del ambiente es lo bastante constante y severa como para que los errores se paguen con la vida, las comunidades humanas desarrollan sistemas de conocimiento que la academia tarda siglos en formalizar. No porque sean superiores intelectualmente a quienes les siguen, sino porque viven con las consecuencias de sus errores de una manera que el entorno académico nunca puede reproducir. Los vikingos no tenían universidades, pero tenían el Atlántico Norte. No tenían laboratorios, pero tenían generaciones de tripulantes que sobrevivían o morían en función de lo que sabían. Ese proceso de selección brutal y continua produjo un corpus de conocimiento aplicado que en sus resultados médicos y nutricionales era funcionalmente equivalente y en algunas áreas superior al de civilizaciones con tradición científica escrita de siglos de antigüedad. La presión extrema no los aplastó, los afiló, conservaron sin refrigeración, higienizaron sin teoría microbiana, construyeron sin ingeniería naval académica, curaron sin farmacología escrita y cruzaron el océano más peligroso del mundo durante 400 años con tasas de supervivencia que los grandes exploradores del Renacimiento, con todos sus avances, no consiguieron igualar. Piensa en eso la próxima vez que estés frente a un problema que parece no tener solución dentro de los recursos que tienes a tu disposición. La historia de los vikingos en el mar no es una historia de brutalidad ni de suerte sobrenatural. Es la demostración más precisa que la historia conserva de lo que los seres humanos son capaces de construir cuando el precio del error es demasiado alto para ignorarlo. Y la única recompensa posible del conocimiento correcto es simplemente llegar.